El tercer llamado divino. En este tiempo de luz es la unificación de las enseñanzas de vuestro Padre a través de los tiempos, en la ley, el amor y la sabiduría, en el libro de la sabiduría divina de la vida verdadera. Sí, este es el tiempo de la luz. Yo os digo que la luz es fuerza, es pureza y es verdad. Por lo tanto, esa pureza y esa verdad tendrán que brillar en todos los caminos y obras de los hombres. Muchos dirán entonces, Señor, ¿por cuánto tiempo te ocultaste a nuestras miradas? Mas yo les diré, no es que yo me hubiese ocultado, es que vosotros tendisteis un denso velo para no verme. Este tercer tiempo ha sido una invitación para vuestro espíritu, un llamado para que tengáis la gracia de ser de los que toman el fruto divino de los tres tiempos. He aquí el regreso de Jesucristo, la manifestación de Dios único en esencia, presencia, potencia, verdad y amor. Primera parte. En aquel segundo tiempo, Jesús anunciaba a sus apóstoles su regreso. Estoy con vosotros, porque así lo prometí y anuncié a mis discípulos. Cuando en cierta ocasión, encontrándome rodeado por ellos, me interrogaron de esta manera: Maestro, habéis dicho que partiréis, pero que después volveréis. Decidnos, ¿cuándo será esto? Yo veía que la inocencia y el deseo de saber les hacía escudriñar los arcanos de su Señor. Sin embargo, yo amablemente les dije: en verdad no está lejano el día en que retorne entre los hombres, dándoles a entender que mi presencia sería en espíritu, y al mismo tiempo, dándoles a saber las señales que anunciarían mi próxima llegada. Aquellas señales serían guerras, caos y grandes amarguras en toda la tierra. Mas en verdad os digo que así fue mi llegada en este tiempo, en medio de un caos. Aquí estoy, humanidad, con un mensaje de luz y de paz para vuestro espíritu, del que voy a hacer un arca en la que penetren todos los hombres de fe que quieran salvarse, donde pueda refugiarse la humanidad. Esta arca será fuerte por la fe, la esperanza y la caridad de los que me sigan, y tendrá semejanza espiritual con aquella que le fue encomendada a Noé, cuando los elementos se desencadenaron. En el segundo tiempo, cuando me hice visible a mis discípulos por última vez entre nubes, al desaparecer de su vista, hubo tristeza en ellos porque en ese instante sintieron quedar en la soledad. Mas luego escucharon la voz del ángel emisario del Señor que les decía: varones Galileos, ¿qué es lo que miráis? A este mismo Jesús que hoy habéis visto ascender a los cielos, le veréis descender en la misma forma. Hoy vengo en espíritu, y la humanidad no podrá llamarme el hijo del carpintero, mas en verdad os digo que ni en aquel tiempo hubo justicia para llamarme así. Escrito estaba que una virgen concebiría, y en su seno tomaría carne el Verbo. José, el patriarca, fue en la senda de la Virgen y del niño solo un ángel guardián visible a los ojos de los hombres. En cambio, María fue la encarnación del amor maternal divino y madre de Jesús, que es la parte humana de Cristo. Hoy vengo a repetiros mi palabra, recordándoos las enseñanzas de los tiempos pasados. Mas no vengo a recordaros la comunión en la forma en que Jesús la simbolizó en el segundo tiempo con el pan y el vino de la tierra. El tiempo en que os ofrecían el pan material en representación de mi palabra ha pasado. Hoy, el pan es mi palabra, y el vino sagrado es la esencia divina que os entrego espiritualmente a cada momento. Vine a sorprenderos, precisamente, en el tiempo anunciado por Jesús y los profetas de mi nueva venida. Ahora, al cumplirse mi promesa, miráis el pecado en su mayor altura de perversidad, las ambiciones y los odios humanos manifestándose en guerras, como resultado de las tinieblas que envuelven al espíritu de la humanidad en este tiempo. En mi manifestación a través de Jesús, os anuncié la venida del Espíritu Santo, y los hombres pensaron que se trataba de una divinidad que, estando en Dios, no era conocida por ellos, sin poder comprender que, al hablaros del Espíritu Santo, os estaba hablando del Dios único, el cual estaba preparando el tiempo en el que había de comunicarse espiritualmente con los hombres, a través del entendimiento humano. Nadie debería sorprenderse de mi presencia. Ya a través de Jesús, os señalé los acontecimientos que anunciarían mi manifestación como espíritu de verdad. También os dije que mi llegada sería en espíritu para que nadie estuviera en espera de manifestaciones materiales, que nunca han de llegar.
Mirad al pueblo judío esperando aún al Mesías, sin que éste llegue en la forma que ellos esperan, porque el verdadero ya estuvo con ellos y no lo reconocieron. ¿Queréis humanidad, desconocer mi nueva manifestación para seguir esperándome según vuestra creencia y no conforme a lo que yo os prometí? ¿Por qué ha de sentirse alguien sorprendido ante mis nuevas revelaciones? En verdad os digo que los patriarcas de los tiempos antiguos ya tuvieron conocimiento de la llegada de esta era, y los videntes de otras épocas la contemplaron y los profetas la anunciaron. Fue una promesa divina hecha a los hombres mucho tiempo antes de que yo, a través de Jesús, viniese al mundo. Así os explico fácilmente lo que creéis difícil de comprender. Cristo y el amor divino son el mismo Padre. Jesús fue el hombre perfecto que manifestó el mensaje de Dios. Él fue la más alta expresión de la espiritualidad. Por eso es llamado el Divino Maestro. Discípulos, he aquí a vuestro Maestro. Vengo a descorrer ante vosotros el velo de muchos misterios. Preguntad, pedid, que se os dará. Mas no me pidáis más de lo que debéis saber. Mi doctrina del segundo tiempo revela a los hombres la vida espiritual, pero ellos, en vez de analizar mis lecciones y de cumplir mis preceptos, crearon religiones en torno a mi doctrina, concretándose al cumplimiento de ritos y ceremonias materiales, que no dieron más luz a su espíritu, y sí lo alejaron del sendero de su cumplimiento. Quiero encontrar entre la humanidad la iglesia que fundó Pedro, y veo que aquella piedra fundamental no resiste sobre ella algún edificio. Cuán pocos le imitaron en su celo, cuán pocos llegaron al sacrificio siguiendo sus pasos. Veo, sí, las grandes iglesias, las grandes organizaciones religiosas, la pompa y la riqueza, el esplendor y el poder. Pero no veo pompa espiritual, no veo galas de virtud, no descubro poderío que sea parte de mi poder universal. Y contemplo, en verdad os digo, que aquellos seguidores de Pedro sollozan en el valle espiritual contemplando a los que les han sucedido, conduciendo a la humanidad, al desastre y a la muerte. Que los labios de los que se dicen apóstoles de este tiempo, sucesores de Pedro, hablan de amor, hablan de Cristo, hablan de paz universal, mas detrás de sus palabras fomentan las guerras fratricidas. Pedro no sembró muerte. Yo a su mano le quité su espada. Yo le enseñé a dar la vida para dar vida a los demás. Yo le enseñé a derramar su sangre para que ella fuese como semilla de amor, como testimonio de verdad, como sello verdadero para sus propias obras. Y él cumplió hasta el final de su jornada. Por eso, en este tiempo, cuando vengo a juzgar la simiente de aquellos que dejé como ejemplo, como emisarios entre la humanidad, no puedo menos que decir a los hombres que han edificado sobre arena como necios, y que no han sabido construir sobre la roca inconmovible de Pedro, sobre la cual debería el hombre haber levantado la verdadera iglesia a su Padre y Señor. Y os digo también, de toda esa grandeza, de todo ese poderío no quedará ni piedra sobre piedra. ¿Y qué harán las multitudes después? ¿Qué harán los rebaños sin pastor y sin aprisco? ¿Hacia dónde conducirán las ovejas sus pasos, cuando las campanas no les llamen ya al redil? Es entonces, cuando las ovejas exhalarán su balido hacia el más allá, cuando busquen en la cumbre del monte al pastor divino, y entonces vendrá mi reino sobre todos. Vendrá entre nubes, según mi promesa, según palabra de mis profetas, y todo ojo pecador y no pecador me contemplará. Entonces, será cuando los hombres, conmovidos ante lo espiritual, estremecidos ante la verdad, vean hacia arriba y olviden todo lo que su planta hollara, y no contemplen más santuarios de granito ni escuchen sus oídos más los bronces. Será entonces cuando la humanidad, despertando de corazón en corazón, de pueblo en pueblo, de nación en nación, se levanten en pos del Espíritu Santo que ha abierto en verdad su arcano, para revelarlo y depositarlo en todos los hombres de buena voluntad. Hoy os encontráis en ese tiempo que os fue profetizado, y esta doctrina, como luz de una nueva era, tiene la virtud de enseñar a leer en ese libro que por tanto tiempo estuviera cerrado a vuestra comprensión. Se acerca la hora en la que llegaréis a descifrar todo aquello que por tanto tiempo mirasteis oculto tras el velo del misterio. Para que os diese estas nuevas revelaciones, fue necesario que, en el tiempo que transcurrió entre mi manifestación a la humanidad en cuanto hombre y mi llegada en espíritu en este tiempo, hubieseis pasado por muchas reencarnaciones en la tierra, para que, cuando yo viniese a pediros la lección pasada,
vuestro espíritu supiese contestar, y cuando le hiciese nuevas revelaciones, las supiera comprender. Estáis sujetos a la ley de evolución. He aquí el porqué de vuestras reencarnaciones. Solo mi espíritu no necesita evolucionar. Soy inmutable. Soy Cristo, al que se ha perseguido, blasfemado y convertido en reo en este mundo. Vengo a vosotros después de lo que me hicisteis en el segundo tiempo en Jesús, para daros, una vez más, prueba de que os he perdonado y de que os amo. No vengo a desconocer ninguna de mis palabras que os dije en el pasado. Por el contrario, vengo a darles debido cumplimiento y la justa explicación. Así como en aquel tiempo dije a los fariseos, que creían que Jesús venía a destruir la ley. No penséis que vengo a abolir la ley o a los profetas, por el contrario, vengo a darle cumplimiento. ¿Cómo había de desconocer aquella ley y las profecías, si eran el cimiento del templo que en 3 tiempos había de quedar construido en el corazón de esta humanidad y el anuncio de mi venida al mundo? Os dije en aquel tiempo, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Yo di testimonio de mí. En este tiempo vengo a esclarecer, con la luz de mi espíritu, lo que era misterio para la humanidad. Os ilumino para que reunáis en un solo libro los mandatos de Jehová, la palabra de Jesús, y las revelaciones que mi Espíritu Santo os está haciendo en este tiempo, y confirméis que he venido a vosotros para dar testimonio de mi verdad en 3 tiempos. Así como os he revelado que el hombre es semejante a su Creador, ahora os digo que este reino material, formado por mí con gracia y perfección, es un libro abierto que siempre os habla de los 3 reinos, de los 3 tiempos y de las potencias del Padre. La creación quedó también preparada para que las 7 etapas de su formación fueran una figura de los 7 sellos, ese gran libro de la vida, cuyo velo que cubría su secreto, he venido a descorrer con la luz de mi palabra. En los 3 tiempos, he buscado diferentes formas de comunicación con la humanidad, a través de Moisés en el primer tiempo, para guiar vuestros pasos hacia la libertad y la luz, haciéndome hombre en el segundo tiempo, al encarnarse el Verbo, y trazar una huella de redención para el mundo. Hoy he venido sobre la nube blanca, como iris de paz, para deciros, venid en pos de la luz del Espíritu Santo. No quiero que esperéis nuevos tiempos para levantaros, porque los venideros serán de mayor dolor y más grandes pruebas. En 3 tiempos he venido a ofreceros la salvación espiritual, y habéis permanecido sordos a mi voz. Este es el último llamado que os hago. Por eso os pido que me escuchéis, que os revistáis de humildad, que descendáis de vuestra grandeza, y arrojéis todo odio de vuestro corazón. Ahora, en el tercer tiempo, iluminados por la luz del Espíritu Santo, reconocéis que la doctrina que os he dado en los 3 tiempos ha tenido los mismos principios, y que solo la forma exterior de mis manifestaciones es la que ha cambiado de un tiempo a otro. Penetrad en el fondo de mi palabra. Cristo se está comunicando a través del entendimiento humano para daros la enseñanza, mas yo os digo que cuando os ha entregado su palabra, ahí ha estado Jehová, el Padre y el Espíritu Santo. No busquéis en mi Espíritu Divino 3 personas, sino un solo Espíritu Creador, un solo Padre que ha venido a vosotros en 3 tiempos y fases diferentes. Se discutirán las diversas interpretaciones que se han dado a mi palabra del segundo tiempo, y de todo cuanto he dicho por medio de mis iluminados. Entonces, se descorrerá el velo de muchos misterios, y la hipocresía de muchos será abatida por la verdad de mi enseñanza. Viene el tiempo de controversias en el que los hombres pondrán de manifiesto su inteligencia y su elocuencia, de la que llegarán hasta el alarde y la vanidad. Volverá a ponerse a discusión mi palabra del segundo tiempo, y también se discutirán las diversas interpretaciones que a ella se han dado. En verdad os digo, de ese torbellino surgirá la luz, y muchos velos quedarán descorridos, y la hipocresía será abatida por la verdad. El mundo verá surgir a Israel de entre sus cenizas, pero no al judío materializado y carnal, sino a Israel por el Espíritu, el que, haciendo acto de presencia entre los hombres, dará testimonio de la reencarnación del Espíritu, ley de amor y justicia que conmoverá cimientos, criterios y creencias. Al principio provocaréis luchas y originaréis guerras de ideas, pero luego haréis sentir vuestra paz, que aun en los instantes de mayor agitación, os hará permanecer serenos e inmutables. Y la confusión pasará porque la turbación espiritual nunca es eterna.
ya que en el fondo de cada ser existe una chispa de luz que nunca se apaga. Estáis ya en la tercera era y aún la humanidad está retrasada espiritualmente. Sus ministros, sus teólogos y pastores espirituales bien poco, y a veces nada, le revelan de la vida eterna. A ellos les revelo también los misterios de mi arcano y os digo, ¿por qué los callan? ¿Por qué temen despertar al espíritu aletargado de los hombres? Los que escribieron mi palabra con amor, con sangre y lágrimas, obedecieron a su memoria y a su inspiración. Ellos fielmente interpretaron mi voluntad. Mas después vinieron otros, y mi palabra fue adulterada. Su esencia se ha perdido entre ideas y prácticas que no pertenecen a mi doctrina. Y en este tiempo, la luz viene a romper todo velo, para dejar ver la pureza de mi verdad. En la tierra, muchos hombres se han consagrado a alterar la verdad sin darse cuenta de la responsabilidad que tienen como colaboradores en la obra de amor del Padre. En este tiempo de juicio que muchos ignoran, porque no han sabido interpretar los acontecimientos que están viviendo, la justicia se encuentra en cada espíritu tomándole cuenta de sus obras dentro o fuera de la ley de amor, en el curso de su peregrinaje en este mundo. Después de daros esta lección, comprenderéis el juicio de los que se quitan la existencia, de los que dan muerte a su hermano, y de los que fomentan guerras homicidas. Velad y orad por todos ellos, desde Caín hasta el último homicida, para que su juicio sea atenuado. He venido nuevamente entre la humanidad y no me ha sentido, porque me he presentado en espíritu, y es grande su materialismo. Si vuestro espíritu ha brotado de mi espíritu divino, ¿por qué la humanidad no me ha sentido? Porque ha atado a su espíritu al materialismo, a las bajas pasiones. Mas he aquí al Cordero de Dios, que como luz llega a vosotros para iluminaros y entregaros la verdad. Venid al Maestro y aprended de él, para que destruyáis las malas interpretaciones que sobre las escrituras de los tiempos pasados os han enseñado. Esas erróneas interpretaciones que han sido como espesos velos, no os han dejado mirar la verdad. Aquí estoy con todos, soy el esperado por unos, el perseguido por otros. El Espíritu Santo viene a descorrer el velo de oscuridad que os cubría, para que todo ojo pueda recrearse con esta luz. Soy la vida eterna que viene en busca de los muertos para levantarlos. Esta fue mi promesa a través de Jesús, y os la he venido a cumplir. Dije en el segundo tiempo a mis apóstoles, si no me fuese, no vendría a vosotros el Espíritu Consolador. Quise decir, si yo, Jesús, en cuerpo, no me fuese, no podría venir a manifestarme a vosotros en espíritu. Pues el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo que os prometí, soy yo, es mi palabra, es mi mensaje de amor. En esta era ya no es Jesús hombre el que viene hasta vuestro mundo en pos de los pecadores y necesitados, ahora es Jesús Espíritu el que se manifiesta a la humanidad, para descubrir entre las multitudes de este tiempo a los nuevos discípulos que le han de ser fieles hasta el fin. En una mesa espiritual, les ha ofrecido pan y vino, invisible a los ojos humanos, pero reales ante el Espíritu. Muchos de los que hoy escuchan fervientemente mi palabra, en aquel tiempo no me creyeron. Y yo os pregunto, ¿qué milagros y qué tiempos esperan los que escuchándome ahora no creen en mi comunicación? Dudan porque me comunico a través de hombres rudos y sencillos, y no por medio de sabios o de teólogos. Mas yo os digo que en todos los tiempos me encontraréis siempre entre los humildes. Han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra y mis últimas recomendaciones a través de Jesús. Y hoy aparezco ante vosotros como Espíritu Santo cumpliéndoos mi promesa. No he venido a humanizarme. Vengo en espíritu y solo me contemplarán los que se encuentren preparados. Mientras vosotros creéis en mi palabra y me seguís, otros no aceptan mi manifestación y la niegan. He tenido que darles grandes pruebas y gracias a ellas he ido venciendo su incredulidad. El amor y la paciencia que siempre os he manifestado os hacen comprender que solo vuestro Padre puede amaros y enseñaros en esta forma. Yo velo por vosotros y hago ligera vuestra cruz, para que no tropecéis. Os hago sentir mi paz para que caminéis llenos de confianza en mí. Yo soy Jehová, el que en todos los tiempos os ha librado de la muerte. Yo soy el Dios único que os ha hablado, a través de todos los tiempos. Cristo fue mi verbo que os habló a través de Jesús. Él os dijo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el Espíritu Santo que hoy os habla, también soy yo, porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo verbo, y ese es el mío.
Mi espíritu viene a daros sus revelaciones en cumplimiento a las profecías de los tiempos pasados. En verdad os digo que ya estáis viviendo los tiempos que os fueron anunciados. Os prometí volver y heme aquí. Os hice conocer las señales que habían de ser antes de mi llegada, y lo que había de ser en el tiempo de mi presencia entre vosotros, y ved, que todo se ha cumplido. No se borró de vuestro espíritu la promesa de mi venida, y me esperabais. Mas estabais por desfallecer azotados por las vicisitudes, y hoy que me tenéis y escucháis, os pregunto, ¿cuándo haréis vuestra mi pasión? ¿Cuándo amaréis en verdad y sufriréis por la causa que abrazó Jesús? Hay tanta luz en los espíritus en este tiempo, que les bastará solamente un instante de verdadero arrepentimiento, para formar un propósito firme y eterno de regenerarse y de practicar mi ley. Y cuando hayan alcanzado ya esa preparación todos aquellos que fueron levantados por mí, yo les volveré a este planeta, a unos a comenzar nuevamente el camino, y a otros a restaurar lo destruido, y finalmente a otros a concluir con sus misiones ya iniciadas, y así en cada uno será mi justicia de amor. En los primeros tiempos de la humanidad había inocencia y sencillez entre los hombres, pero a medida que ellos se multiplicaban, por razón de su evolución y de su libre albedrío, también sus pecados iban en aumento, y fueron desarrollando en forma más rápida, no sus virtudes, sino sus flaquezas delante de mi ley. Entonces, yo preparé a Noé, con el que me comuniqué de espíritu a espíritu, porque esta comunicación la he establecido con los hombres desde el principio de la humanidad. Mas esta gracia que fue de unos cuantos en los tiempos pasados, será mundial y llegará entre el Padre y sus hijos. La comunicación por medio de la oración, de la inspiración que da el amor y la práctica de mis enseñanzas, será entre todos mis hijos. Vengo a reconstruir mi templo, un templo sin muros ni torres, porque está en el corazón del hombre. La torre de Babel aún divide a la humanidad, mas sus cimientos serán destruidos en el corazón de los hombres. La idolatría y el fanatismo religioso han elevado también sus altas torres, pero ellas son endebles y tendrán que caer. En verdad os digo que mis leyes, tanto divinas como humanas, son sagradas, y ellas mismas juzgarán al mundo. No cree la humanidad ser idólatra, y en verdad os digo, que está adorando todavía al becerro de oro. Si la desobediencia de Adán, el crimen de Caín y la confusión de Babel aún pesan sobre la humanidad, yo os daré ocasiones para que os libréis de todas esas manchas. Una nueva Babel han levantado los hombres, una nueva torre de soberbia y vanidad. Desde su altura, desafían mi poder y humillan a los débiles. En verdad os digo, que por ese camino el hombre no llegará a mí, no porque yo desconozca la ciencia, ya que ella es luz que yo, el Creador, he puesto en la mente humana, sino por el mal uso que de ella han hecho los hombres. Os confié la ciencia como un árbol, al que deberíais cultivar con amor, respeto y celo, para que de él brotasen los frutos del mejor sabor, los que dan la vida. ¿Creéis haber cultivado bien ese árbol? Ved que sus frutos han sido de destrucción y de dolor, que en lugar de dar la vida han sembrado la muerte. Qué equivocada está la ciencia humana puesta al servicio del hombre. Mas a pesar de ello, yo la bendigo porque es obra de mis hijos. La soberbia es el origen de muchos males y sufrimientos entre las criaturas de Dios. Sois soberbios, porque con vuestra ciencia habéis construido la nueva torre de Babel, desde donde desafiáis mi poder, diciendo a los pueblos que vuestro saber supera a las revelaciones divinas. Con ello habéis pisoteado la ley del Padre, y habéis falseado la palabra de Jesús, temiendo que la verdad sea conocida, perdiendo con ello la gloria y el poder de la tierra. En todos los tiempos me he manifestado como Padre. En el principio del mundo hablé espiritualmente a los hombres. Me vieron descender muchas veces para aconsejarlos o corregirlos. Hablé a Adán, y me oyó con humildad. Fui delante de Abel, y cuánta gracia encontré en aquella criatura. Mas también me acerqué a Caín, porque yo a todos amo, a los justos y a los pecadores. Envié grandes espíritus que llevaban mi luz, para enseñar y revelar la ley y los mandatos divinos. Mas cuán pocos supieron despertar su espíritu y escuchar la voz de su conciencia. Algunos, cuando pecaban, sabían arrepentirse,
pero otros retrocedían ante la ley severa e inflexible de Jehová. Mas mi ley estaba en todos, y a pesar de que mi luz los iluminaba, contemplé que eran más los que pecaban, que el mal había crecido y había causado mucho daño al espíritu. Entonces permití que se llevara a cabo una gran purificación. Solo sobrevivió Noé y su familia, y ellos fueron la simiente, el principio de un nuevo mundo. Yo pacté con el varón justo, y el iris de paz apareció, en señal de alianza. He sembrado mi simiente en vosotros a través de los tiempos, y cuán pocos son los que me han amado. He manifestado mi poder por medio de enviados, elegidos entre un gran número de espíritus, desde el justo Abel, que fuera ejemplo de humildad. José, hijo de Jacob, en quien fuera derramada la sabiduría y la santidad. Juan el Bautista, quien solo vivió para dar testimonio de mí, sin haber tomado del mundo nada que dañara su cuerpo o su espíritu. Y como estos, que fueron limpios de espíritu, tantos otros que vosotros conocéis, y cuya obra crece y se agiganta con el correr de los años. Mas no os han bastado tantas pruebas y tantas voces que habéis dejado perderse en el infinito, porque no habéis querido ver en mis enviados un reflejo de mi divinidad. Todo estaba escrito en el libro de los 7 sellos, que se encuentra en Dios, y cuya existencia fue revelada a la humanidad por medio de Juan, el apóstol y profeta. El contenido de ese libro solo el Cordero Divino os lo ha revelado, porque no ha existido en la tierra ni en los cielos un espíritu justo que os pudiera esclarecer los profundos misterios del amor, de la vida y de la justicia de Dios. Mas el Cordero Divino, que es Cristo, desató los sellos que cerraban el libro de la vida para revelar su contenido a sus hijos. Y ahora Elías fue enviado como representante de la tercera era y como precursor de mi comunicación entre los hombres, para preparar a vuestro espíritu para comprender esta revelación. Él fue quien puso la primera piedra del templo del Espíritu Santo, y quien os reveló que os encontrabais en la época del 6º sello, y que todos los que escucharen y contemplaren estas manifestaciones quedarían como testigos ante la humanidad, a la que deberían entregar mi verdad, testificando con sus obras la realidad de mi manifestación. Está llegando a vuestro espíritu un nuevo sol para iluminaros, un nuevo libro que os enseña lo que tanto ansiabais y esperabais. Yo soy ese sol, y mi venida en este tiempo ha sido un nuevo amanecer para vosotros. Este es el tiempo esperado para la gran revelación, aquella por medio de la cual comprendáis todo cuanto os he manifestado a través de los tiempos, y sepáis quién es vuestro Padre, quiénes sois vosotros, y cuál es la razón de vuestra existencia. Este es el tiempo en que, por la evolución espiritual que habéis alcanzado, las pruebas que habéis tenido y la experiencia que habéis recogido, podéis recibir de mi espíritu hacia el vuestro, la luz de la sabiduría, reservada en mis arcanos, en espera de vuestra preparación. Mas, habiendo llegado la humanidad al grado necesario de evolución para recibir mi mensaje, le he enviado el primer rayo de mi luz, que es este que ha hecho hablar en éxtasis a los hombres rudos y sencillos, que sirven de portavoz a mi inspiración. Este rayo de luz ha sido de preparación tan solo. Es como la luz de la alborada, cuando anuncia ya el nuevo día. Más tarde, os llegará mi luz de lleno, alumbrando vuestra existencia y alejando hasta la última sombra de ignorancia, de pecado y de miseria. Este tiempo, cuya aurora admiráis en el infinito, es la 6ª etapa que se inicia en la vida espiritual de la humanidad. Era de luz, de revelaciones, de cumplimiento de antiguas profecías y olvidadas promesas. Es el 6º sello, que, al desatarse, desborda su contenido de sabiduría en vuestro espíritu, en un mensaje lleno de justicia, de esclarecimiento y de revelaciones, que guarda en su seno el 6º sello del libro de Dios, en donde están escritos vuestros nombres y vuestros destinos. Encierra enseñanzas, pruebas muy grandes, revelaciones de sabiduría. Para vosotros es la 6ª etapa. Es el tercer tiempo en que os he hablado más de cerca, como en aquel primer tiempo en que materialicé en múltiples formas mi presencia y mi palabra, como aquel segundo tiempo en que humanicé mi verbo para hablaros al corazón.
Hoy me hago oír nuevamente, pero ya no es a los sentidos a quienes me manifiesto, ni siquiera es a vuestro corazón a quien le hablo, es a vuestro espíritu con el que vengo a comunicarme, para enseñarle el camino de la evolución que conduce al reino de la luz, al reino eterno y venturoso del espíritu. Mi obra divina es la luz que, al envolver a la humanidad, la ilumina a través de la conciencia. A unos les llegará el divino mensaje en forma de inspiración, directamente. A otros, a través de la palabra por medio de mis discípulos. A otros, en forma de escritos, cuyas páginas contengan la esencia de mis enseñanzas. Mas, no quiero que entre este pueblo que apenas comienza a formarse bajo la luz de estas lecciones, surjan mañana los hombres que se encuentren confundidos por su vanidad, pregonando que son la reencarnación de Cristo, o que son los nuevos Mesías. Quienes cometan tales actos serán los que, creyendo haber alcanzado la comprensión de toda mi verdad, en realidad van lejos del sendero marcado por Cristo, que es el de la humildad. Yo he venido en este tiempo a descorrer los velos de lo desconocido, para alejar la duda del incrédulo y darle el conocimiento de las enseñanzas espirituales. He venido en esta era en espíritu, y os pido el cumplimiento de los preceptos que os dejé en el segundo tiempo, cuando habité entre vosotros. Busco en vuestro espíritu el eco de mis palabras y en vuestro camino la huella de mis pasos, y no los encuentro. ¿Habéis practicado y enseñado el amor? A pesar de todo, podéis reparar vuestras faltas y recuperar el tiempo perdido, porque os doy una nueva oportunidad. Y no solo por vosotros debéis trabajar, sino también por vuestros hermanos que han de venir a comunicarse conmigo en forma más perfecta en los días de paz que se aproximan. Por amor a vosotros he venido a enseñaros, y ansío que vengáis a mí, y elevéis vuestro canto como los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Amados hijos, os amo con todo mi ser. Recordad que mi amor y mi sabiduría de Padre siempre están con vosotros, guiando vuestro camino. Mi luz es eterna, y sigue iluminando a quienes buscan la verdad con un corazón abierto. La luz sigue revelándose para aquellos que tienen oídos para escuchar y ojos para ver, porque la enseñanza es infinita, y el amor no conoce límites. Esperad más revelaciones del Padre. No os alejéis de su palabra, porque en ella encontraréis consuelo, fortaleza y entendimiento. Un legado divino que nos guía en nuestro despertar espiritual y en la comprensión de su voluntad y su verdad, porque solo la verdad nos hará libres. El Divino Maestro, el Verbo, el Cordero Inmolado, que nos ha hablado en todos los tiempos, os espera con amor en la cumbre. La mesa está servida y hay una silla reservada para cada uno de vosotros. Démonos esta oportunidad que nuevamente el Maestro nos ofrece. No te pierdas la segunda parte de este mensaje sagrado, donde profundizaremos aún más en la sabiduría divina. Suscríbete al canal de YouTube del Tercer Llamado Divino y síguenos en nuestras redes para no perderte la próxima revelación. Que la paz, el amor y la luz del Padre estén siempre con vosotros. Hasta siempre.